y yo necesito oración. Amén. Vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 3 desde el versículo 13 al versículo 18. Amén. Lo leemos. Amén. Para la gloria del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por amor de ellos, ni conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Le voy a pedir que cierre sus ojos y le pidamos al Señor que hable a nuestras vidas. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, porque nos permites estar aquí. Gracias, Señor, por la bendición tan grande, Señor, que nos das de escuchar tu palabra, mi Señor. Gracias, Señor Jesús, porque está con nosotros, Señor. Habla nuestras vidas. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. No queremos escuchar la voz de los hombres, Señor. Solamente queremos escuchar tu preciosa voz, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, hablando a nuestros corazones. Espíritu Santo, tú conoces la necesidad que hay en medio de tu pueblo, en medio de cada uno de nosotros, Señor. Padre, pero te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que hables a nuestras vidas, Señor. Que nuestro corazón sea un terreno fértil, Señor, para la preciosa semilla de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Que esta palabra, Señor, lleve fruto abundante en nuestras vidas, Señor, cada día. Que podamos ponerla por obra, que podamos hacer tu voluntad, Señor. Háblanos, Señor, queremos escuchar tu voz. Que tu nombre sea exaltado. Que tu nombre sea glorificado, Señor, a través, Señor, de este programa. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El mensaje, amén, que el Señor nos trae en esta hora, en esta mañana, se llama Padeciendo por la Justicia. Amén. Padeciendo por la justicia. Amén. Parece un poquito, hermanos, contradictorio pensar, hermano, que nosotros vamos a tener que sufrir, o que alguien, hermano, tiene que sufrir por hacer las cosas bien. Hay un dicho que dice, ¿verdad?, en el mundo, que dice que al que obra bien le va bien, o sea que el que hace bien las cosas le va a ir bien. Puede ser, hermano, de alguna forma cierto. Sin embargo, hermano, no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque desde el momento, hermano, en que usted, hablando, hermano, bajo la voluntad del Señor, no solamente porque el ser humano haga buenas obras. ¿Es necesario hacer buenas obras? Claro que es necesario. Hermano, incluso personas que no conocen del Señor hacen buenas obras. Hay gente, hermano, que tiene dinero, ¿verdad? Que sin embargo no creen en Dios. Sin embargo, ellos hacen buenas obras, dan de su dinero a los pobres, ¿verdad? Hacen obras de caridad y muchas cosas. Sin embargo, hermano, eso no nos va a llevar al cielo. Sin embargo, dentro de la vida cristiana es necesario hacer buenas obras. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor en el libro de Josué, en el capítulo 1, amén. El Señor le dice a Josué que él tiene que hacer, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor. Le dice que nunca se separe de él
que nunca se aparte de él el libro de la vida, sino que haga conforme a todos los mandamientos del Señor. Y le dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa promesa, hermano, ¿tiene validez? Claro que lo tiene. Tiene mucho peso en nuestra vida, hermano. Si nosotros pusiéramos por obra la palabra del Señor, nosotros veríamos prosperar nuestro camino. Sin embargo, hermano, cuando nosotros, hermanos, nos decimos, ¿verdad? O nos declaramos ser hijos de Dios, cuando nosotros nos decidimos, como decíamos la vez pasada, nos hablaba la palabra del Señor, cuando decidimos seguir a Cristo, nosotros, hermanos, nos estamos llamando enemigos del mundo. ¿Por qué? Porque seguir al Señor, hermano, es caminar en contra de la corriente. Entonces, hermano, cuando usted y yo decidimos seguir al Señor, estamos diciéndole al mundo que no, le estamos dando la espalda al mundo y estamos entonces rechazando al mundo. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Que el enemigo se va a levantar una y otra vez. Cuando él ve, iglesia, que usted se está santificando, que usted realmente tiene el deseo y se está esforzando por hacer las cosas que a Dios le agradan, el enemigo realmente se va a levantar como su enemigo, porque él no quiere que usted se santifique, porque él no quiere que usted haga las cosas que a Dios le agradan. Y no solamente eso, dígame usted, cuando usted quizás vino de una familia que no conocía del Señor, cuando usted dijo, ahora sí voy a seguir al Señor, me he dispuesto a hacer la voluntad de Dios, dígame usted, hermano, si no se le levantó su familia, si no se levantó contra usted quizás sus propios padres, sus propios hermanos. Dígame usted si no se hizo de enemigos, aquellos que eran sus amigos, quizás sus amigos de parranda, sus amigos de la droga, sus amigos del alcohol. Muchos de ellos le dieron la espalda y le dijeron, entonces tú ya no eres más nuestro amigo, tú ya no eres invitado aquí. Quizás su familia le dijo, tú ya no eres mi hijo, tú ya no eres mi hija, para mí estás muerto. Hermano, he escuchado testimonios de personas que vinieron a los pies del Señor y que su familia los rechazó, no estuvieron de acuerdo en su decisión. Les dijeron, está bien, quieres hacerte cristiano, pero tú ya no eres más mi hijo. Entonces, ¿qué pasó? Que el mundo entero quizás, hermanos, se nos vino encima. Y que muchas veces, hermanos, siguiendo en el camino del Señor, estamos, ¿verdad?, caminando contra la corriente. Y muchas personas, ¿verdad?, se nos vienen. ¿Por qué? Porque ya no hacemos lo que antes hacíamos. Porque usted ya no toma, porque usted ya no fuma. Entonces el mundo parece que le da la espalda. Y en eso consiste, hermano. Es un poquito solamente, porque hay mucho que abarcar acerca de los padecimientos que uno puede pasar como cristiano. Por eso el tema se llama Padeciendo por la Justicia. Cuando usted y yo, hermano, decidimos seguir al Señor, decidimos andar en la justicia. Cuando hablamos de justicia, hermano, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de hacer lo que es correcto delante del Señor, hacer lo que al Señor le agrada, hacer lo que es justo, hacer lo que es correcto delante del Señor. Lo que se debe hacer, lo que es íntegro, lo que está bien ante el Señor. Cuando estamos haciendo lo contrario a la justicia, hermano, estamos desagradando al Señor. Estamos haciendo lo que no es justo, lo que no es correcto. Por eso, hermano, la vida cristiana en eso consiste. No es solamente empezar a ir a una iglesia, no es solamente congregarse, no es solamente, hermano, participar
en las actividades de la iglesia, amén, apoyar y estar continuamente trabajando en la obra del Señor. Eso es parte de la vida cristiana. Pero lo que consiste, hermano, la vida cristiana, por eso la palabra cristiana significa seguidor de Cristo. Significa, hermano, que nuestra vida ha hecho un cambio. Si antes hacíamos lo malo, si antes mentíamos, si antes robábamos, si antes chismeábamos, si antes, hermano, odiábamos, si antes hablábamos del prójimo, si antes hacíamos las obras, hermanos, que al Señor no le agradaban, ahora hacemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ahora somos seguidores de Cristo. En eso consiste la vida cristiana, en eso consiste la justicia. Yo no puedo decir, hermano, que soy cristiana porque voy a la iglesia, o porque participo aquí, participo allá, porque ahora asisto, ¿verdad?, a cierto templo, ¿verdad?, que se denomina cristiano, y ya soy cristiano. Eso no me hace cristiano a mí. Significa que estoy siguiendo a Cristo, que estoy siguiendo al Salvador de mi alma, y por lo tanto mi vida tiene que reflejar que estoy realmente siguiendo al Salvador de mi alma. En eso consiste la vida cristiana, la vida de justicia, la vida justa. Cuando usted y yo, hermano, realmente llevemos ese fruto de la justicia en el Señor, entonces sí podremos decir que somos seguidores de Cristo, que somos cristianos. Entonces, hermano, por seguir esta justicia, por llevar esta vida, hermano, vamos a padecer. El Señor mismo, hermano, nos los dice ahí mismo en la cita que leíamos al inicio, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, el versículo 33, hermano, el Señor lo dijo, y nuestra hermana lo compartió la semana pasada. El Señor nos los dijo, hermano, como un aviso, como una advertencia, que en el mundo tendremos aflicción. Si nosotros hemos decidido seguir al Señor, el Señor nos los advirtió: vas a padecer por la justicia. Vamos a padecer. Hermano, tanto hijos de Dios como aquellos que no lo son, padecemos, pasamos circunstancias en la vida. Dígame usted, por ejemplo, hermano, esta pandemia es un perfecto ejemplo de lo que estamos hablando. Tanto cristianos, tanto seguidores de Cristo como aquellos que no lo son, han padecido de este virus. Pastores, evangelistas, hermanos y hermanas en el Señor lo han pasado. Y en el mundo, hermano, que ni se diga. Hermanos que han perdido un familiar, ¿verdad? Pastores, hermanos, que por causa de este virus, ¿verdad?, han pasado a la presencia del Señor. Y la gente del mundo, la gente que no conoce del Señor, la gente que ha rechazado a Cristo, también lo ha padecido, ha pasado por este trago amargo. Este es un perfecto ejemplo, hermano, de que tanto como hijos de Dios como aquellos que no lo son, vamos a padecer en esta tierra. ¿Cuál es la diferencia? Una de las diferencias, hermanos, superiores, hermano, que nosotros podemos encontrar es que el mundo está alejado del Señor. Ha sufrido, hermano, a través de esta prueba que ha llegado al mundo lejos del Señor. Es más, se han empeñado en seguir rechazando el amor de Cristo y lo han padecido lejos de Él. Sin mencionar todas las cosas que en el mundo, hermano, nosotros podemos padecer, pero la diferencia es que aquel que ha rechazado a Cristo lo ha pasado solo, lejos de la presencia del Señor, rechazando una y otra vez la ayuda que el Señor nos da.
A diferencia de los que le hemos dicho al Señor, sí, hermano, usted y yo tenemos la confianza, la seguridad, como decíamos al inicio, de que el Señor está con nosotros. Tenemos esa seguridad, iglesia. No, nosotros, hermano, ¿cómo atrevernos a decir que el Señor no está con nosotros? De ninguna manera, porque tenemos esa seguridad de que el Señor está con nosotros, de que Él nos va a fortalecer, de que Él nos va a ayudar. Hermanos, si aún la muerte nos sorprendiera, sabemos y tenemos la seguridad de que como hemos creído en el Señor, de que como hemos caminado en esta vida, aleluya, siguiéndolo a Él, entonces tenemos, hermano, la eternidad al lado de nuestro Señor. Nuestra salvación está segura, aleluya, a través de su sangre preciosa. Tenemos esa seguridad. Y si padecemos muchas cosas, si nos enfermamos, hermanos, si atravesamos por problemas y dificultades, tenemos la seguridad de que Cristo está con nosotros, aleluya, de que su Espíritu Santo maravilloso está con nosotros para fortalecernos, para dirigirnos, su palabra preciosa para hablarnos, para fortalecernos, para decirnos qué es lo que tenemos que hacer, aleluya. Su presencia, hermano, nos abraza, nos fortalece, nos ministra en el momento en que usted y yo vamos a la presencia del Señor. Algo maravilloso que el mundo entero no lo tiene. No tiene esa bendición que nosotros tenemos. Aleluya. Yo no sé si usted se siente gozoso. Yo no sé si usted puede en ese momento decir: gloria al Señor, gracias Señor, porque estás a mi lado. Aleluya. Porque tú me ayudas, porque tú me fortaleces en los momentos de dificultad. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos, aleluya. Pero ahora, hermano, si nos ponemos a pensar conforme a lo que leíamos en este momento en Primera de Pedro, capítulo 3, también hay otra diferencia por lo cual el ser humano padece. Todos padecemos, ya lo vimos. Ahora, ¿cuál es otra diferencia por lo cual padecemos, hermano? Número 1, podemos padecer por la justicia, por ser hijos de Dios, por comportarnos como a Dios le agrada, por ser cristianos. Y número 2, por el pecado, por hacer las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, hermano, si estamos padeciendo, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice aquí que padecemos. Esta palabra padecer, ¿verdad? Significa que nosotros podemos experimentar un dolor, ya sea un dolor físico o un dolor en el alma. Significa que estamos padeciendo un daño por causa de alguien o por causa de algo que estamos pasando. Padecer significa sufrir, dolerse, pasar por algo, soportar algo, alguna enfermedad o algún dolor espiritual. Padecer significa, hermano, estar pasando por una pena o por un agravio. Eso es padecer, lo mismo que sufrir. Entonces, hermano, nosotros tenemos que llegar al punto de pensar: si estamos padeciendo, tenemos que pensar cuál es la causa de nuestro padecimiento. ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy pasando por eso? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Es por la causa de Cristo? ¿Es porque estoy siguiendo al Maestro? ¿Es porque estoy esforzándome en hacer su voluntad? ¿O es porque estoy haciendo las cosas que a Él no le agradan? Esa es la diferencia. El por qué. ¿Cuál es la causa? ¿Es por la causa del Señor? ¿O es porque estoy viviendo fuera de la voluntad del Señor? ¿Cuál es la causa, iglesia?
Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Pedro, en su capítulo 4, hermanos. El capítulo que leíamos desde el versículo 13, amén, el capítulo 13 en adelante nos habla de esto, y empezando en el capítulo 4, amén, nos sigue diciendo acerca de padecer como cristianos. Capítulo 4, hermanos, allí en el versículo 12 nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Le está hablando el hermano, el apóstol Pedro a la iglesia. Hermanos, en ese momento, cuando el apóstol Pedro le manda esta carta a las iglesias, se la manda a la iglesia, hermana, que ha pasado persecución. Persecución por la palabra del Señor, por el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia, hermanos, habían sido esparcidos, habían salido de Jerusalén y habían sido esparcidos por todo el Asia Menor. Ellos mismos, hermano, inclusive el apóstol Pablo, habían padecido en carne propia lo que es la persecución bajo el imperio romano, bajo aquellos emperadores romanos, hermanos, que no tenían ni un poquito de compasión. A ellos no les importaba. Lo que ellos querían es que el pueblo a ellos lo reconocieran como dioses. Y la iglesia, hermano, estando ahí, hermanos, nunca jamás ellos lo harían, porque para ellos solamente tenían un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y ellos alababan y bendecían su nombre, y ellos, hermanos, dice la palabra que perseveraban. Y entonces, hermanos, muchos de ellos, lo hemos hablado muchas veces aquí, sufrieron persecución, fueron quemados como antorchas en esas calles. Y el apóstol Pedro, él mismo también fue crucificado por el nombre de Cristo. Entonces, antes de eso, él envía esta carta a esa iglesia. Imagínense, hermano, mandándoles una carta a ellos para que se fortalecieran en el Señor. Nosotros, hermanos, sinceramente no hemos padecido ni siquiera un gramo de lo que ellos padecieron. Estaba yo leyendo, hermanos, de la persecución actual, ¿verdad? Porque eso no se ha terminado. Aquí, gloria al Señor, en este lugar donde yo estoy, gracias a Dios, hermano, quizás donde usted está, usted tiene la oportunidad de predicar el evangelio sin temor a que alguien lo persiga, sin temor aunque las autoridades lo arresten. Tenemos esta libertad y gloria al Señor, hermano, porque antes de que se termine el tiempo, amén, sabemos por las señales que Cristo viene pronto por su iglesia. Nosotros tenemos que aprovechar, hermano, el momento, los pocos días, los pocos segundos que nos quedan como iglesia para predicar la palabra de Dios, para perseverar en el camino del Señor, para congregarnos en nuestras iglesias. Si gloria al Señor, tenemos la oportunidad, hermanos, si han abierto su iglesia, congréguese, gócese en la presencia del Señor. Invite a su amigo, invite a su vecino a escuchar la palabra del Señor. Porque el tiempo es corto y nosotros, hermanos, tenemos esta bendición, gloria al Señor. Pero sabe que estaba yo leyendo. Imagínese, hermano, me sorprende que hasta en México haya persecución todavía. Pensamos en la persecución de allá de los países orientales como Afganistán, como Libia, de esos lugares, hermanos, donde predomina la religión islámica. Y allá, hermano, el que se dice ser cristiano es, hermano, una cosa seria, porque los matan. Los matan. ¿Por qué? Porque predomina esa religión, hermano, en el que solamente ellos, ¿verdad? Con el Dios que ellos proclaman, solamente a ese Dios lo tienen que seguir. Y si alguien dice, yo soy seguidor de Cristo, es como decir,
que se está poniendo, ¿verdad?, la soga al cuello, porque la muerte es segura ahí, si usted se proclama ser cristiano. Y aquí nosotros nos da vergüenza decir que somos cristianos. Allá en esos países, hermanos, son cristianos seriamente. Ser cristiano, hermano, es decirlo, hermano, en serio. Y en muchos países estaba yo leyendo, hermano, que la mayoría de los países donde están sufriendo la iglesia persecución hoy en día, hermano, en pleno siglo XXI, en este año 2021, está sufriendo persecución la iglesia. La mayoría es por la religión islámica. Algunos otros sufren persecución por el mismo gobierno, por aquellos países comunistas donde el gobierno hace lo que quiere. El pueblo no tiene decisión, no tiene voz ahí. Como por ejemplo Corea del Norte, China. Y estaba viendo, hermano, que por ejemplo en México, quizás no es un país comunista, no, quizás haya religión, ¿verdad? Por ahí habrá algunos que tengan esa religión, la religión islámica. Sin embargo, hermano, la iglesia está pasando persecución por el crimen organizado. Y es muy triste, hermano. ¿Sabe, hermano, cuántos, estaba yo viendo, hermano, cuántos millones de cristianos están pasando la persecución por causa del nombre del Señor? Lo anoté, 340 millones de cristianos. Mire, hermano, qué terrible. Y nosotros, los que tenemos libertad, vivimos, hermano, un cristiano a medias. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza proclamar el nombre de Cristo. Porque por cualquier cosita, hermano, nos desanimamos y dejamos el camino del Señor. Y aquellas vidas preciosas, hermano, preciosas de verdad, que lo han dejado todo, hermano. Lo pierden todo, pierden sus casas, pierden sus propiedades, pierden sus trabajos por el nombre de Cristo. Y ellos están advertidos: eres cristiano, te vamos a quitar tu casa, vamos a matar a tu familia, vas a perder tu trabajo, lo vas a perder todo. Y ellos dicen: no me importa, con tal de ganar a Cristo, aleluya. Y nosotros, iglesia, ese era, hermanos, el padecimiento que la iglesia del Señor estaba pasando en el momento en que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta. No era un padecimiento como el que nosotros ahora pasamos, hermano. Quizá alguien nos ha rechazado, quizás padecemos muchas cosas según nosotros como cristianos, pero eso no es nada comparado a lo que la iglesia estaba pasando en ese momento. Hermanos, si nosotros sentimos que padecemos por causa de Cristo, no es nada. Miremos a la iglesia primitiva, miremos en aquellos países donde realmente están pasando la persecución. Pero dice el versículo 12, donde leíamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, que cuando viene, hermano, el fuego de prueba, aquellas cosas, hermano, que llegan por la causa del Señor. A veces nosotros nos preguntamos: ¿pero esto qué es? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no lo esperamos. Decía una hermana: ¿acaso la adversidad nos avisa cuando va a llegar? No. ¿Acaso la aflicción, hermano, nos avisa, nos dice: ya casi llego, ya estoy a punto de llegar a tu vida? ¿Acaso nos avisa? No. Y dice el apóstol Pedro, aquel fuego de prueba. No nos extrañe como si una cosa extraña nos aconteciese, porque quizás, hermano, ha sido por la causa del Señor. Posiblemente en la voluntad del Señor, hermano. Nada pasa sin que el Señor lo permita. Nada. El Señor conoce todas las cosas y Él sabe por qué. Y Él tiene el control. Si algo ha venido a nuestra vida, el Señor sabe
por qué lo ha permitido. Aunque a veces nos sorprendemos. Pero dice el versículo 13, sino gozaos. No nos sorprendamos, iglesia, sino que nos gocemos, porque somos participantes de los padecimientos de nuestro Señor. Esto es parte. Tendríamos que sentirnos, hermanos, gozosos, privilegiados de participar de los padecimientos de nuestro Señor. Si usted y yo, por la causa de Cristo, estamos padeciendo algo, el Señor lo padeció primero. Él lo pasó primero. Y nosotros podríamos sentirnos también gozosos, privilegiados de también nosotros padecer por la causa del Señor. Dice, pero para que también la revelación de su gloria os gocéis también con gran alegría de la revelación de su gloria. Si en algo nosotros padecemos, entonces gocémonos, hermanos, porque también podemos participar de aquella gloria, de aquel momento maravilloso, hermanos, en el que nuestro Señor Jesús se manifieste. ¿Quién de nosotros, dice la palabra del Señor, o quién, donde leíamos en el versículo 13, primera de Pedro 3, quién es aquel que pudiera hacernos daño, iglesia? ¿Quién es aquel que pudiera hacerle daño a usted si usted se está empeñando en hacer el bien? Si usted se está esforzando por hacer el bien, ¿quién será aquel que se atreva a decir, bueno, él se está esforzando por ser hijo de Dios, ahora yo le voy a hacer el mal? Si usted es un seguidor, aunque parezca que algo viene a su vida de usted y parezca como que le van a hacer daño, parezca como que algo viene, a veces, hermano, de parte del mismo enemigo, el Señor tiene el control. Pero aunque parezca que es un daño, el Señor nos va a guardar. Y Él, hermano, aquello que venía para nuestro mal, aquello que venía para perjudicarlo a usted, el Señor lo transformará en una bendición. ¿Por qué? Porque usted está esforzándose por hacer la voluntad del Señor. Vamos a ir al versículo 14, hermano. Les pido disculpas si vamos del capítulo 3 al capítulo 4 y de regreso. Vamos a ir conforme a lo que el Señor, hermano, nos vaya poniendo. Versículo 14 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Ahí mismo estamos. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si usted está padeciendo por ser cristiano, por hacer las cosas que le agrada, usted es bienaventurado. Usted es una persona dichosa delante del Señor. Es una bienaventuranza, es una alegría, es una bendición lo que usted está sufriendo. Así que dice la palabra del Señor, por tanto, no tengamos miedo. No os amedrentéis, no os conturbéis, no tengamos miedo de lo que hemos de padecer por causa del Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 15, ahí donde leíamos, sino santificad al Señor en vuestros corazones, si nos hemos apartado para el Señor, iglesia. Estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Porque la iglesia del Señor, en ese momento, en medio de la persecución, eran presentados delante de aquellas autoridades. Y ellos, hermanos, presentaban su defensa. ¿Cuál era su defensa? Que ellos eran seguidores del Señor.
y le dice la palabra a ellos que su defensa debía de presentarse con mansedumbre y con reverencia para dar testimonio de su esperanza, para dar testimonio de lo que ellos eran, de que ellos estaban en el camino del Señor. En ese momento, hermanos, ellos tenían la bendición de poder testificar acerca del nombre de Cristo. Y hay, hermanos, testimonios de que cuando alguno de ellos, a punto de ser muerto, daba testimonio del Señor, muchas de las autoridades o de los testigos que estaban alrededor venían en ese momento a los pies del Señor por el testimonio. Por el testimonio de aquel que iba a ser en ese momento, aquel que lo iban a matar por causa del Señor. Las vidas seguían viniendo. Imagínense qué maravilloso. Que en ese momento, iglesia, en el que usted y yo estemos padeciendo, las vidas vengan al conocimiento del Señor. Que sea esa la oportunidad de proclamar el nombre de Cristo y de decir que somos del Señor, que Él sana, que Él salva, que Él liberta, que Él perdona pecados, y que sea la oportunidad no para llorar delante de los hombres, no para padecer, no para hacernos las víctimas, sino para proclamar el nombre de Cristo, y que a través de esa tribulación, iglesia, más vidas vengan al conocimiento del Señor. Que esa sea la oportunidad, iglesia, para testificar del nombre de Cristo. A pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de lo que nosotros podamos estar padeciendo. Dice ahí en el versículo 18 que nuestro Señor también padeció. Y mientras estaba padeciendo en la cruz, iglesia, ¿acaso no se salvó aquel malhechor que estaba ahí a su lado? Aún padeciendo nuestro Señor, en ese momento de dolor y de agonía, aleluya, le dijo a aquel malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Que en medio de nuestro dolor, iglesia, pueda el amigo, aquel que nos rodea, pueda ver en nosotros esa convicción, esa seguridad, esa fe, y que ellos también vengan al conocimiento del Señor. El Señor también padeció, dice el versículo 18. Padeció el justo por cada uno de nosotros. Y Él no nos hizo ningún mal. Él nos hizo todo el bien, hermano, que nosotros podamos imaginar. Salvó nuestra alma, derramó su preciosa sangre. Pero en ese padecimiento lo cumplió Él, y pudimos nosotros venir a la salvación, aleluya. Dice el versículo 17 ahí de Primera de Pedro 3: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué es mejor para nosotros? ¿Qué es mejor para el ser humano? ¿Padecer por hacer el mal o padecer por hacer el bien? Es mejor que padezcamos haciendo la voluntad de Dios, haciendo el bien. Aquí entonces nosotros nos deberíamos de preguntar, como decíamos al principio, ¿por qué estamos padeciendo? ¿Cuál es la razón del por qué nosotros estamos padeciendo? Dice la palabra del Señor, lo voy a llevar ahora a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados, hermanos, significa rechazados, hacernos a un lado. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Mira, hermano, lo que pasa con aquellos que persiguen a la iglesia. Pero dice, pero vosotros
pero por vosotros el nombre del Señor es glorificado. Es hermoso saber, hermano, que si usted y yo estamos padeciendo por el nombre de Cristo, en ese momento el nombre del Señor es glorificado. No solamente lo glorificamos al Señor con nuestras alabanzas, no solamente lo glorificamos con nuestra vida, lo glorificamos, hermano, cuando estamos padeciendo por causa del Señor. En ese momento dice la palabra de Dios, aunque por aquellos que persiguen a la iglesia Él es blasfemado, por nosotros, si estamos haciendo el bien, el nombre del Señor es glorificado. Y dice este versículo que el Espíritu del Señor posa sobre nosotros. Qué maravilloso es saber, hermano, que en medio de esa situación el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida. Y ahí está sobre nosotros, y ahí está con nosotros su presencia. No es que se vaya, no es que Él se haga a un lado, no es que Él nos abandone, sino que Él posa sobre nosotros, aleluya. En medio de esa tormenta, su presencia maravillosa, usted y yo la vamos a ver más poderosamente, más fuertemente, aleluya. Su presencia gloriosa. Y dice el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Mire, esta es la otra razón. Vimos que la primera razón por la que podemos padecer es por la causa de Cristo. Y la otra razón por la que el ser humano padece, versículo 15, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Cuál es la otra razón por la que el ser humano podría padecer? Por hacer las cosas que no debiéramos. Por hacer las cosas, hermano, que la misma palabra nos advierte que no las hagamos. A veces, hermano, nosotros mismos, ¿verdad? Estamos viendo el peligro. Estamos viendo que nuestros pies van a caer en el hoyo, pero ahí vamos. Sabemos que la palabra del Señor advierte contra el pecado y lo hacemos. Y seguimos y nos empeñamos ahí obstinados en hacerlo. Y sabemos muchas veces cuál es el resultado. El padecimiento. El padecimiento, pero sabe que no es lo mismo que padecer por Cristo. Es sufrir, hermano, ya sin un consuelo, hermano, porque nos hemos alejado del Señor. ¿Qué garantía, hermano? El Señor no tiene ningún compromiso con aquel que le ha dado la espalda, con aquel que ha decidido hacer lo que es contrario a su palabra. Él no tiene ningún compromiso de respaldarlo, ni de consolarlo, ni de ayudarlo, ni de fortalecerlo. Porque Él mismo ha decidido, el mismo ser humano ha decidido hacerlo. Y por eso viene, hermano, consecuentemente tantas cosas. Tenemos nosotros, hermanos, entonces que examinar cuál es el motivo por el cual estoy sufriendo. Estoy sufriendo por la causa de Cristo. Gloria al Señor, porque el nombre del Señor es glorificado y el Espíritu Santo está conmigo. Pero si es porque soy un asesino, porque soy un homicida, porque tengo odio a mis hermanos, eso es lo mismo, dice la palabra del Señor. Para el Señor, un homicida es alguien que odia a su hermano. ¿Estoy padeciendo por eso? ¿Estoy padeciendo porque soy un ladrón? ¿Porque estoy tomando lo que no es mío? ¿Porque soy un malhechor? ¿Porque estoy haciendo las cosas malas delante de Dios? ¿Porque o estoy padeciendo por meterme en los asuntos de otros, ¿verdad? Por estar quizás investigando la vida de los demás y no me doy cuenta cómo está mi vida. ¿Cuál será la razón de mi padecimiento? En este momento podemos pensar
¿Cuál es la razón de mi sufrimiento? Si dice la palabra del Señor que si alguno de nosotros, ¿verdad? Dice el versículo 16 de capítulo 3 de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Hermano, si al Señor Jesús lo calumniaron, le dijeron cosas, hermano, cuando lo presentaron delante de las autoridades, vinieron personas, hermano, porque no había ninguna falta en él. Cada día, hermano, los fariseos lo examinaban, lo escuchaban, enviaban, ¿verdad?, ahí a sus cómplices para ver en qué palabra el Señor iba a caer, y nunca jamás encontraron una falta en él. Y dice la palabra del Señor que lo entregaron por envidia. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Pues tuvieron que contratar, ¿verdad?, testigos falsos que dijeran mentiras acerca de nuestro Señor. El Señor Jesús sufrió la calumnia. Lo que decían esos falsos testigos era mentira, diciendo mentiras del Santo de los Santos. Aleluya. Qué falta, qué mal, hermano, qué errores pudieran haber encontrado en él. Nunca, jamás. Nunca, dice la palabra del Señor ahí mismo en la carta del apóstol Pedro, no hubo engaño en su boca, ninguna falta. Si él, hermano, si nuestro Señor padeció por la calumnia, ¿qué será de nosotros? Iglesia, que en mi persona, hablando por mí, hermano, yo no soy nada. No soy nada, nada delante de Dios. Podrían hacerlo, hermano, con el hombre, con la mujer más consagrada. Pudieran decir mentiras, hermano, contra el siervo o contra alguna sierva del Señor, por más consagrado que esto sea. Si lo que están diciendo, dice la palabra del Señor, es una mentira de nosotros, si lo que han dicho de nosotros, si lo que han dicho de usted es una mentira, usted no tiene que preocuparse. El nombre del Señor será glorificado en su vida. ¿Por qué? Porque usted está caminando en santidad y el Espíritu Santo está con usted. Porque el Señor conoce todas las cosas. Y usted en su integridad, en su deseo y anhelo de vivir una vida de justicia delante del Señor, usted tiene por testigo al Señor. Él es nuestro testigo, aleluya. Sin embargo, hermano, dice la palabra del Señor, lo voy a llevar nuevamente donde leíamos, versículo 15, Primera de Pedro, capítulo 4, 15. Que si alguno, hermano, padece por ser un homicida o ladrón. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro testimonio será la evidencia delante de los demás. No es que tengamos que estar viendo la vida de los demás, como dice este versículo. No es que tenemos que entrometernos en la vida de los demás. Claro que no. Pero nuestra vida tiene que ser una luz delante de los hombres. Y si usted a mí, hermano, me ve odiando a alguien, chismeando, robando, haciendo malas cosas, hermano, estoy dando un mal testimonio delante de usted. Entonces no será una calumnia lo que digan los demás de mí. ¿Ya ve la diferencia? No será una mentira lo que digan de mí. ¿Por qué? Porque es verdad, estoy actuando mal delante de Dios. Oh, que la hermana Yari la vimos que estaba haciendo esto malo, que estaba robando. Yo no puedo decir que usted me está calumniando, que la gente me está
está alzando falso testimonio de mi vida. ¿Por qué? Porque es una realidad. Estoy dando mal testimonio delante de los hombres. Estamos viendo la diferencia, iglesia. Entonces no es calumnia, entonces es verdad. Por eso el apóstol Pedro dice que entonces de ninguna manera padezcamos por estas cosas. Si estamos padeciendo por hacer estas cosas, ¿de quién es culpa? Es culpa de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros venir delante del Señor a pedirle ayuda si nosotros mismos buscamos padecer por estas cosas? Si nosotros mismos nos buscamos nuestro propio mal haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Si ya sabíamos de antemano a dónde íbamos, a lo que íbamos, todo lo que nosotros querramos hacer acerca del pecado no trae nada bueno a nuestra vida, nada. A eso vamos, estamos advertidos que el pecado, hermano, solo trae destrucción al alma, aflicción. ¿De qué forma, hermano? ¿Con qué cara yo voy a venir delante del Señor? Señor, ayúdame, si yo misma me metí en ese lío. ¿Puedo pedirle perdón a Dios? Claro que sí. Si vengo arrepentida, claro que el Señor me perdona, claro que sí. Pero ¿cómo voy a pedirle yo ayuda al Señor cuando ni siquiera me he arrepentido? ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Por causa de Cristo? De ninguna manera. Estoy padeciendo por mi pecado, por mi maldad. Si usted está padeciendo, iglesia, por causa de Cristo, gócese. Dele gloria al Señor. Señor, yo quiero llevar una vida santa delante de ti. El mundo se me ha levantado, el mismo enemigo se me ha levantado, pero no me importa. Yo he decidido seguirte. Quiero agradarte, Señor, y darte la gloria y la honra. Señor, glorifícate a través de este padecimiento. Aleluya. Pero si estamos padeciendo por hacer cosas, hermano, que nuestra necedad, y muchas veces estamos sufriendo por eso, ¿es la culpa del Señor? No, de ninguna manera. Fueron nuestras malas decisiones. Dice el versículo 16, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No tenemos de qué avergonzarnos. Si el mundo de verdad que nos rodea se burlara de nosotros, estás sufriendo, pero es que eso te pasa por santificarte, no debemos de avergonzarnos. ¿Sabe qué debe de avergonzarnos? Empeñarnos en seguir en el mismo pecado, empeñarnos en seguir y en seguir haciendo cosas, hermano, que a Dios no le agrada. Eso sí debe de avergonzarnos. Pero a veces, hermano, como que nos da gusto hacer las cosas malas, como que nos da alegría y nos sentimos orgullosos y que el mundo nos vea y que nos aplauda nuestro pecado. Y de eso sí debemos de tener vergüenza. ¡Qué vergüenza! Delante de Dios, hermanos, sentirnos avergonzados. Él tan santo, Él tan puro, y nosotros, hermanos, embarrados en el pecado. ¡Qué vergüenza! Eso sí debe de darnos vergüenza. Pero si usted está padeciendo como cristiano, dice el versículo 16, Primera de Pedro 4, glorifique al Señor. Levante sus manos, iglesia, y glorifique al Señor y diga: gloria a ti, mi Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, amado Rey. Glorifica al Señor, dice este versículo. Y nos vamos a brincar al verso 19. Primera de Pedro 4. De modo de los que padecen según la voluntad de Dios,
Hermano, el Señor está en control. No es que padezcamos por la causa de Cristo, hermano, y que el Señor no se dé cuenta y que el Señor se haya, ¿verdad?, descuidado, o que el Señor se le fue de las manos. No, hermano, el Señor tiene el control y Él sabe y Él lo permite. Es bajo la voluntad del Señor. Dice su palabra que Él no nos da algo, hermano, no permitirá algo que nosotros no podamos soportar. Y Él lo permite para que nuestra fe, hermano, se haga fuerte, para que nosotros sigamos glorificando el nombre del Señor, para que nuestra mirada siga estando en Él y que no nos confiemos de nuestras propias fuerzas. Por eso el Señor lo ha permitido. Para que el día de mañana, aleluya, sigamos glorificando el nombre del Señor y podamos seguir ayudando a otros a levantarse también. Y decirles, yo también padecí por el nombre de Cristo, yo también padecí esto, pasé por esto, pero el Señor me levantó y su nombre fue glorificado y pudo ver el poder de Dios en mi vida. Por eso, hermano, tenemos que comprender. Dice, de los que padecen según la voluntad de Dios. Dice, ¿qué debemos de hacer? Aquí nos dice, encomienden sus almas al fiel Creador. Porque Él es fiel, iglesia. Porque Él es fiel y siempre será fiel, y hasta el último momento de nuestra vida lo será. Y hasta el último instante en que la iglesia de Cristo esté en esta iglesia, el Señor permanecerá fiel. Él es fiel y verdadero, aleluya. Pongamos nuestra vida en sus manos, entonces, dice este versículo. Pon tu vida en sus manos. Dice, y hagan el bien. Sigamos haciendo el bien, sigamos haciendo lo que es justo, sigamos adelante, sigamos, hermano, adelante, mirando a nuestro Señor, siguiendo sus pisadas, siguiendo al Maestro. No desistamos. Por eso es que muchos, hermanos, como que se cansan, como que a veces nos cansamos de hacer el bien, como que de repente, ¿verdad?, queremos seguir al Señor y queremos, hermano, hacer lo que a Dios le agrada, queremos amar a los hermanos, hermano, pero cuando ya vemos que eso no es fácil, que a veces se padece, entonces como que a veces nos cansamos y decimos, no, esto no es para mí, todos se burlan, yo hago el bien y ellos me hacen el mal, no, ya no. Y empezamos a odiar. Y empezamos a maltratar a los hermanos y empezamos a hacer cosas, hermano. Estamos advertidos de parte de Dios que por la justicia vamos a padecer. Y dice este versículo, encomienda tu vida al fiel Creador y sigue haciendo el bien. Perseveremos, hermano, aunque suframos, sigamos haciendo el bien delante del Señor. Así que podemos pensar en este momento, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Es porque le di la espalda al Señor? ¿O es por la causa de Cristo? Esta ha sido la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque el Señor es fiel, iglesia. Sigamos adelante en medio de cualquier situación. Sigamos adelante. No desmayemos, iglesia, que el Señor está con nosotros. Así que vamos a estar orando y darle gracias a Dios. Si usted tiene una petición de oración, puede mandarnos un mensaje 215-806-9227 y si no, ponerlo en las peticiones. Vamos a orar. Si alguien quiere en este momento recibir al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Si hay alguien que en este momento quiera darle su vida al Señor, vamos a hacer esta oración. Puede repetir después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Derramaste tu preciosa sangre, Señor, para comprar la salvación de mi alma. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados.
Límpiame, lávame, Señor. Quita todo aquello que no te agrada, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones, Señor, que me limpies, que me laves con tu preciosa sangre, y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te abro, Señor, las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi alma, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, todo mi ser. Ayúdame a caminar cada día contigo, Señor. Si he de padecer, que padezca, Señor, como cristiano, que padezca por la justicia, Señor, y no por hacer el mal. Toma mi vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra.